¿Y si te dijera que basta con ser consciente de un problema para llegar a solucionarlo? Estoy seguro de que me responderías, claro, me doy cuenta de un problema y después doy los pasos necesarios para corregirlo. ¿Qué tiene eso de especial? Te puedes hacer consciente de una rodilla artrítica, de una indigestión o un dolor de cabeza, de la rabia o del miedo, de una relación fracasada o de la pérdida de un trabajo, de la manera adecuada, y el genio organizador de la conciencia arreglará lo que ande mal. Esto no solo es algo especial, sino asombroso. Se trata de una capacidad que puede alterar tu mundo y nuestro planeta de una manera inimaginable. No creas que estoy exagerando lo más mínimo el papel de la conciencia a la hora de armonizar nuestras vidas con nuestra sabiduría inherente. Y solo tardarás los próximos pocos minutos en descubrir la exactitud de mi afirmación. Los milagros ocurren todos los días, no solo en pueblos remotos o en lugares sagrados al otro lado del mundo, sino aquí mismo, en nuestras vidas. Brotan desde su fuente oculta, nos rodean de oportunidades y desaparecen. Son las estrellas fugaces de la vida cotidiana. Aunque los consideramos extraordinarios, los milagros también surcan nuestra conciencia todos los días. Podemos optar por percibirlos o ignorarlos, sin reparar en que nuestro destino puede depender de un hilo. Sintoniza con la presencia de los milagros y al instante la vida se transformará en una experiencia deslumbrante, más maravillosa y emocionante de lo que jamás imaginaste. Ignórala y una oportunidad se habrá ido para siempre. La pregunta es, ¿reconocerías un milagro si lo vieras? Si lo reconocieras, ¿qué harías? Y si de alguna forma pudieras orquestar tus propios milagros, ¿cuáles elegirías? Más allá de tu ser físico, más allá de tus pensamientos y emociones, en tu interior hay un reino que es potencial puro. Desde este lugar, cualquier cosa y todas las cosas son posibles, incluso los milagros, en especial los milagros. Esta parte de ti se entreteje con todo lo que existe y existirá. He dedicado mi vida a explorar y enseñar formas para aprovechar este campo infinito de posibilidades, con el fin de redirigir y mejorar nuestras vidas en los aspectos material, emocional, físico y espiritual. La curación cuántica. Tu mente es algo creado, no es corpórea como la silla. Es mental en lugar de física, pero al igual que la materia, tu mente también es energía y orden. Es el contenedor de tus pensamientos. Un pensamiento es un fenómeno muy interesante. Cada pensamiento cuenta con una emoción y una vibración sensorial dominantes. Al expandirse, las vibraciones interactúan y cambian. El pensamiento adoptará su tendencia hacia la acción a partir de las vibraciones internas dominantes. He presenciado todo tipo de reacciones cuando la gente descubre que son conciencia pura, en lugar de desorden y confusión con el que están llenas sus mentes. La curación cuántica despierta a nuestra conciencia interior. Se trata de un rápido y efectivo método científico que reduce el dolor y fomenta la sanación. Crea cambios inmediatos que pueden apreciarse y sentirse en el cuerpo. La conciencia pura, como no tardaremos en descubrir, es un potente regenerador de todo lo que se estropea. La salud es orden. Cuanto más orden reflejamos, más sanos estamos. Cuando la salud empieza a venirse abajo, disponemos de una plétora de medicamentos y terapias destinados a restablecer ese orden en nuestro cuerpo-mente.
La curación cuántica emocional detiene la mente en seco. Hace que ponga atención al aquí y el ahora, arrebatándole su preocupación por el pasado y el futuro, quitándole su culpabilidad y su rabia, su ansiedad y su miedo. Cuando triangulamos disonancias psicológicas, emitimos sobre ellas la resplandeciente luz de la conciencia pura. Ello nos saca inmediatamente de nuestra película. Los pensamientos son nubes cargadas que atraen otros pensamientos de carga similar. Cuanta más gente tenga pensamientos parecidos, más impulso tomarán esas nubes de conciencia. La conciencia cura. Cuanto más conscientes somos, más curación se desarrolla en nosotros y a nuestro alrededor. Lo hace de manera natural, espontánea y sin esfuerzo. Existen miles de caminos hacia la paz interior y la armonía externa. Nosotros, colectivamente conocidos como raza humana, debemos aprender una sencilla lección: ser conscientes. Se nos recuerda continuamente que vivamos en el presente. ¿Pero qué significa eso? ¿Quiere decir que dejemos de planear de cara al futuro o que renunciemos a nuestros recuerdos? Claro que no. Vivir en el ahora es vivir en conciencia pura. Esta extingue el tiempo psicológico, liberando a la mente de la necesidad de hacer, permitiéndole reflejar un orden atemporal y perfecto. Una mente consciente es organizada, energética y creativa. Una mente consciente es pacífica, no puede hacer daño. Vivir en el presente es el mejor camino hacia el éxito y la felicidad. Nuestro principal problema es que no podemos dejar de pensar. La iluminación no es solo el fin del sufrimiento y el constante conflicto interno y externo, sino también el final de la terrible esclavitud del pensamiento incesante. Es fundamental reconocer cuando nuestra mente nos está usando, y no al revés. Para conseguirlo, observa tus procesos mentales por fuera, con una mirada objetiva, y comprueba si te están ayudando o destruyendo. La gracia, tranquilidad e iluminación se alcanza con solo serenar los pensamientos y ver el mundo que tenemos delante en el momento presente. No te estoy pidiendo que cambies tus creencias. Las creencias no cambian nuestro mundo, pero la conciencia sí. Así que si lo deseas, mantén intactas tus creencias. La conciencia te permitirá mantener las creencias que funcionan y disolver poco a poco las que no te sirven a ti y a la vez al mundo. Practica la curación cuántica a menudo con una emoción de propósito festivo. ¿Recuerdas la alegría de tumbarte en la hierba observando la manera en que las nubes blancas se desplazan perezosamente a través de un cielo azul saturado? Tal vez no reconociste la conciencia pura que engendró en ti una profunda emoción de paz y alegría. Ahora que la conoces, deja que te envuelva totalmente en tus brazos. Sírvete aquello que realmente te pertenece. Sana tu mundo, y así sanarás nuestro mundo, alma a alma. Convertirse en un generador de cambios, tanto para su vida como para con su ambiente social, implica estar plenamente consciente en cada minuto que usted vive. Cada pensamiento que elige pensar, cada palabra que expresa, cada sentimiento que siente, cada acto que realiza, está inexorablemente unido a un resultado que obtendrá, a una cosecha que recogerá en el futuro.